y estoy con José Antonio Moreno Carbonell, que vamos a presentar su nueva novela, A la sombra de la Glicinia. Para mí es un verdadero privilegio estar aquí, primero porque me ha encantado el libro, es un libro precioso, os animo a comprarlo y a comprarlo hoy para que lo puedas tener firmado. Pero más allá que eso, porque se reúne dos de mis pasiones verdaderas, que es por un lado el municipio y sus gentes y por otro lado la cultura, la creación nueva, y cuando se juntan las dos cosas juntos, pues no me puedo imaginar mejor situación, ¿no? Voy a aprovechar para decir a título personal que me ha encantado también, aunque no va exactamente bajo el mismo sombrero de este evento, que haya el primer encuentro fotográfico en La Rolle este fin de semana. Yo ya que este año no ha podido hacer el festival, me parece fantástico que la vida cultural en el municipio sigue rodando y cobrando fuerza a pesar de esa ausencia, ¿no? Y bueno, esta noche vamos a hacer una especie de encuentro con José Antonio, una mezcla entre entrevista y lectura, y después habrá la posibilidad, lo abrimos un poco más a encuentro personal en que se puede hacerle preguntas. ¿Vale? Pues nada, empezamos, José Antonio. Bueno, yo, si tuviera que resumir A la sombra de la Glicinia, lo haré con esta frase de Lorca, que me parece que lo hace muy bien y que es de Yerma, y que hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. ¿Estás de acuerdo primero? Y para ti, ¿qué es A la sombra de la Glicinia? Bueno, lo primero, antes de contestar a tu pregunta, quisiera decir que es la primera vez que presento un libro. Y para mí, además de un honor, es una inmensa alegría poder hacerlo aquí. No hubiera elegido ningún teatro, ninguna sala de exposiciones, ningún hotel, ninguna ciudad, otro sitio que el Museo de la Vida de la Rosa, de la Casa de Clark. Bueno, y justamente, sí, estoy de acuerdo. Las cosas pequeñas que hay en la vida de la gente que llaman pequeñas, me parece que son las cosas más importantes que hay en la vida de la vida. Y yo este libro, para mí es un homenaje al pueblo de Garroles, a su gente, empezando por las dos personas que están aquí delante, a las que está dedicado el libro. Y se llama La sombra de la Glicinia, imagen vegetal, es porque el tema principal del libro son las raíces. Y mis raíces, las de Garroles, he querido que el tiempo no borre del recuerdo algunas cosas que me parece que son esenciales, aunque los periódicos no hablen de ellos todos los días, aunque en internet no se hable de ellos. Hay un patrimonio, una riqueza en sitios como Garroles que merece la pena que los conozca la gente, que merece la pena que no se oiga. Creo que no hay mejor sitio que con un poco de lectura para situarnos en el libro, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, como no es Agatha Christie ni Dan Brown, voy a empezar a hacer una cosa que no hace nadie, os voy a leer el final. No hay spoiler porque no hay crimen. Alguno hay. José, y la parte que me recomendaste el otro día, que describía las imágenes. Todo llegará. Eurídice abrió la puerta. La casa estaba vacía. Los dos jóvenes atravesaron las estancias deshabitadas hasta llegar al mirador. La Glicinia estaba sin podar desde no se sabía cuándo, y sus hojas caídas se amontonaban en el suelo. Orfeo avanzó despacio hasta el tronco del árbol, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, tendió la mano para colocarla sobre su superficie rugosa. En ese instante,
resonaran en su memoria las historias de aquella casa, de aquel pueblo, que Encarnación le refería cuando apenas tenía 5 años y todos lo tomaban por un alegado. La mujer hablaba para hacerse compañía a sí misma, pensando que en realidad el crío ni escuchaba ni entendía nada de lo que le decía. Le habló de asuntos brutales y escabrosos, que normalmente deberían haber estado vedados a los oídos de un niño. La construcción de la casa, la muerte atroz de Lucina, los cuernos del hermano médico de don Júpiter, la desgraciada suerte de Prometeo, el trágico fin de Ícaro, la marcha y el regreso de Ulises Sánchez o las maquinaciones de la viuda Circe. Con la mano fuertemente apoyada en el tronco, Orfeo sintió que a partir de entonces aquellas historias formaban parte de su propia existencia y que quizá la suya también daría lugar a alguno de aquellos relatos que se contaban junto a la chimenea en las tardes de tormenta. En la lectura mencionas la marcha y regreso de Ulises. Y yo sé que tú pasaste parte de tu infancia en el pueblo, luego fuiste a Almería, has estudiado en Reino Unido y vives en Francia. ¿Cuánto hay de tu marcha y tu regreso en el libro? Bueno, el libro habla del regreso, que todavía me pregunto si alguna vez de verdad me he ido. Porque me fui con 4 años a vivir a Almería y ese quizá fue la marcha más importante. Porque incluso ir a vivir al extranjero llevo ya más parte de mi vida fuera de España que aquí. Pero realmente fue más difícil irme cuando tenía 4 años. Ahora, con el paso del tiempo me doy cuenta que el haberme ido fuera. Y bueno, me fui a medias porque siempre hemos vivido aquí, en todas las vacaciones absolutamente, y algunos fines de semana, cuando era posible, pues siempre veníamos. Y luego yo me fui, de verdad que me fui, estuve bastante tiempo sin volver, pero me fui yo de Laroles, pero Laroles nunca se fue de mí. Y no hay día que no piense en Laroles. Casi yo diría que no hay día que no hable de Laroles. Mis compañeros del instituto en el que trabajo dicen, va a estar otra vez, va a estar ya, nos va a hablar otra vez del pueblo. Y no se lo creen. Menos mal que salisteis en la cadena Arte, porque pues es un pueblo. ¿Cuántos habitantes hay? 600, 650. ¿Y hay una rondalla? Sí. ¿Y hay una banda de música? Sí. ¿Y han hecho un teatro en una semana? Sí. ¿Y hay un festival internacional de teatro? Sí. Ahora ese es el centro del universo. Dalí decía que era la estación de Cartañón, pero ahí estaba fallando. Hombre, yo estoy de acuerdo con eso. Yo también he tenido mi marcha y mi regreso, aunque en cierta manera una marcha. Y entiendo que te marca desde la infancia, en cierta manera te mantiene paciente, ¿no? Y bueno, tenías otra lectura sobre el regreso de Brete, ¿no? ¿Fue el momento de hacerlo ahora? Sí. Al franquear el último recodo del camino, el alférez Ulises Sánchez retiró sus lentes de armadura redonda y Andarax cobró la vaporosa apariencia de una estampa impresionista. Los angulosos filos de la montaña de Tejares se fueron suavizando y sus grisáceos destellos salpicaron los tonos otoñales de la Alameda Grande. A la izquierda, desde el cortijo del Lobo, que parecía encaramado a la árida ladera, llegaba el eco de unos perros de caza. A la derecha, el valle del Río Grande se abría hasta el mar, lejano y difuso. Al frente, la geometría cúbica de casas encaladas con terrados de launa
le pareció incomprensible. Ulises empañó los cristales de sus gafas con su aliento y los frotó con el pañuelo bordado que llevaba en el bolsillo del pantalón. Al volver a colocarse los lentes frente a sus ojos miopes, comprendió que no eran aquellas piedras inmóviles las que se habían transformado, sino su propia mirada. Andarax seguía siendo el mismo laberinto de cuestas y de tapias blanqueadas, pero tras 8 años de tribulaciones, era Ulises el que se había convertido en un extraño, que avanzaba tímidamente hacia el pueblo. Pues yo creo que construyendo sobre lo que estuvimos hablando, a veces yo por lo menos sé de que al estar de fuera y en Barroles tú puedes estar, eres igual de fuera si vienes de Inglaterra o casi si vienes como de Motril, ¿no? En esa distancia a veces te aporta una perspectiva diferente a algo, a una persona que está todos los días viviendo en un sitio, ¿no? Y también en el festival a veces hemos hecho proyectos que han tratado las vivencias reales del pueblo en una manera de ficción, de teatro. Entonces me pregunto, tanto con esa visión un poco alejado o ese marco que tienes de alguien que nació aquí pero que ha salido, y también tratar las vidas reales en un marco de ficción, ¿cómo lo has abarcado? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo lo has encaminado en el libro? Bueno, llevo muchos años pensando en escribir sobre narradores y he escrito otros textos. Y, yo lo que quería era contar un poco la historia en general, la historia de España en el siglo XX. Y me parece que es más interesante contarla a través del ojo de una cerradura de un libro pequeño, en el que, como justamente porque no hay grandes distancias, no hay el anonimato de las grandes ciudades, las cosas se saben. Y entonces, muchas historias, pequeñas historias, que son la mejor manera de contar una gran historia. No sé si soy pretencioso de contar la gran historia, pero a mí me gusta mucho la historia. Cuando escribo libros me gusta hacer mucho referencia a la historia y creo que a partir de lo pequeño para hablar de lo grande es lo más fácil y lo mejor. Entonces, justamente, como dice Lorca, cosas que están encerradas en los libros se vienen en todo el mundo, para pasar de lo particular, de lo local, de lo pequeño a lo universal, le ayuda a la ficción. Porque en la ficción, al transformar la realidad, lo que he intentado es traer lo que es común a todo el mundo. Y para eso me he servido de como un esqueleto de mito. Los relatos mitológicos de la literatura romana, al mezclarse con los relatos que me habían contado que yo había vivido en el pueblo, los hacen universales. Porque lo propio del héroe mítico es que no es una persona, un héroe mítico no es una persona, es la encarnación de ciertos valores, de ciertos elementos, de ciertos conflictos. Entonces, yo he querido mezclar esta mitología propia, que es la mitología de la Alpujarra, la mitología de Aragones, con la mitología clásica, que es universal. Bueno, esto tampoco es, no he descubierto el Mediterráneo, lo llevan haciendo desde los romanos, lo hacían con los griegos, se ha hecho en el Renacimiento, luego lo hacen los otros contemporáneos, Joyce, y concretamente es un escritor almeriense que se llama Agustín Gómez Arco, sobre el que yo he trabajado, que me he dado cuenta de que fundir un nombre propio mitológico con un apellido español local, pues da esa dualidad al personaje que lo hace universal y local al mismo tiempo. Entonces yo creo que, bueno, yo leyendo el libro y también, obviamente, cuando lo leí yo no tenía esa información de cuánto es realmente lo que pasó y cuánto es ficción. Yo diría entonces que lo que va a descubrir el lector es una historia
realmente que tú has nutrido de los hechos, porque no es realmente una réplica de hechos. Lo que pasa es que te va a dar una cercanía y detrás de eso, como espino dorsal, está el contexto español, ¿no? De la historia, de los eventos. Bueno, yo diría que la respuesta a la que sí voy a contestar, porque ya anticipo la pregunta, ¿qué es real y qué es ficticio? Pues ya os voy a contestar de una manera un poco como los gallegos. Todo es real y todo es ficción. Entonces, ¿por qué? Porque la ficción se construye de realidad, pero cuando es ficción ya no es realidad. Pero todo hace referencia a la realidad. Entonces, bueno, una cosa que sí podéis rastrear fácilmente. Toda la geografía, todos los lugares, aunque los nombres estén cambiados, todos los lugares corresponden a los lugares de aquí. Luego, todos los personajes se construyen de historias, de algunos elementos. Algunos ladrillos son reales, algunos ladrillos son mitológicos, algunos ladrillos vienen de los libros de historia y muchos ladrillos vienen de mi imaginación calentura. Pero todos están en el mismo mortero. Detrás del mortero no se puede saber cuál viene de dónde viene, porque no quiero tampoco hacer. Esto no es Sálvame literario. Claro. Bueno, háblanos, construyendo sobre esa idea de tu imaginación y la ficción, háblanos un poco de tus influencias literarias o tus héroes, de la inspiración, ¿no? Bueno, pues, ayer te lo decía, son apellidos españoles muy, muy corrientes. Son dos Garcías y un Muñoz. El primero, como uno puede ser, otro es Federico García Lorca. Aquí está la señora, que para que yo me durmiera por la noche, porque era muy revoltoso, era muy miedoso, tenía mucha imaginación. Te oye. Como tenía mucha imaginación, luego se lo